¿Qué tal, amigos? Aquí seguimos en el canal de YouTube. Ahora te vamos a llevar otro nuevo video. Estamos aquí a media calle y bueno, quiero felicitar aquí a las autoridades de Tancanwitz, o no sé con quién, pero arreglaron el tramo del Jolol, de la gasolinera del Jolol al pueblo de Tancanwitz. Excelente les quedó esta entrada principal, que es la que me gusta, la original entrada a lo que es Tancanwitz. Y vean este surco que está aquí del cerro. Sí, en este tipo de roca que viene siendo como puro choy. Aquí veníamos con unos geólogos a hacer estudios de la tierra. Y miren, vamos a pasar por este lado. Vean ustedes esta hermosa panorámica. De aquí se puede observar. De hecho, estaría muy bien que gestionaran que se hiciera aquí un mirador turístico, porque es una increíble vista, donde podemos observar la carretera 85 allá a lo lejos, en esta planicie tan hermosa que se encuentra aquí en las montañas de Tancanwitz. Allá al fondo se ve una cúpula que viene siendo el pueblo de Aquismón. Allá a lo lejos, la gente de Aquismón con la gente de Tancanwitz pues son pueblos hermanos, ¿verdad? Y comparten el territorio. Y bueno, de aquel lado, bueno, a lo lejos, el municipio de Ciudad Valles, a lo lejos hacia allá, donde mi mano alcanza así como que aventarse hacia allá, y el municipio de Tanlajas. Bien, amigos, los dejo con esta panorámica para que la disfruten y vamos a seguir la ruta de Chantolo. Pues estamos aquí en el templo de San Miguel Arcángel en Tancanwitz, y según los historiadores, la gente que sabe, que conoce, antiguamente aquí era una pirámide, un edificio sagrado, y bueno, ya en la actualidad es el templo de San Miguel Arcángel. Entonces de aquí, de este punto de la Huasteca Potosina, no sé si ahí me alcance a ver, a apreciar bien, el punto es de que vamos a iniciar, si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar, les vamos a mostrar algunos pueblos, vamos a hacer un tour de algunos pueblos de aquí, que muy representativos de aquí de la Huasteca Potosina, para cubrir algo de Chantolo, algo de Día de Muertos. En otra ocasión vamos a venir a hacer otro tipo de reportajes, pero ahora nos vamos a enfocar a la celebridad de Día de Muertos, el Chantolo, para que ustedes sepan, lo conozcan, cómo en los distintos municipios de aquí de la Huasteca se desarrolla. Vamos a hacer algunas tomas breves para poderles mostrar diferentes poblados. De aquí de Tancanwitz nos vamos a trasladar a Coscatlán y así sucesivamente. Igual vamos a pasar por Axtla, etcétera, etcétera. Entonces, mientras disfruten de esta arquitectura, que es el templo de San Miguel Arcángel. ¿En dónde? En Tancanwitz. Pues ya estamos en otro lugar muy pintoresco, un lugar agradable, muy tranquilo, un poblado muy tranquilo que se llama Huehuetlán. Y bueno, pues aquí ya está todo decorado con motivos chantoleros, si se dan cuenta. Esa es la entrada de dos arcos que dan la bienvenida, y pues han decorado pues agradablemente de acuerdo a la temporada. Como les digo, venimos a dar una ruta de Chantolo, de los pueblos de aquí de la Huasteca Potosina, algunos pueblos muy representativos. La verdad no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir todo, porque bueno, es complicado, son muchos municipios, son 20 para ser exactos, que conforman la Huasteca Potosina. Entonces vamos a hacer un recorrido, ya pasamos a Tancanwitz, pasamos inclusive a la zona centro de Tancanwitz, pero fue imposible encontrar un lugar donde pararse por la festividad y todo ese rollo, porque viene mucha gente, etcétera. Pero bueno, este lugar está muy muy agradable, se recomienda que vengan aquí a Huehuetlán para que se la pasen a gusto, tranquilos. Miren, aquí está también ya los pendones que dicen la celebridad de Chantolo. Y miren qué bonito queda todo esto, qué bonito decoran. Y pues en este marco de Chantolo, en plena Huasteca Potosina, en el municipio de Huehuetlán, me es grato pues mostrarles poco a poco
cómo vamos a ir desarrollando este video, cómo vamos a ir haciendo cápsulas pequeñas, pero muy representativas de lo que es la Huasteca Potosina. Muchas gracias por seguirnos, suscríbete al canal y bueno, vamos a estar informando todo lo que vamos a ir haciendo. Nos vemos, sale. ¿Cómo está, señora? Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Camila qué, perdón? Camila González García. Muy bien, ¿podemos pasar a visitar su altar? Pásale, sí. Sí. Y también a saludar a su mamá. A mi mamá, sí. que ella es la jefa de la casa. Correcto, sí. Vamos a pasar por aquí, pues, Sí, por mire, favor. este es el caminito, ¿o ya le digo? Mira en el piso, el camino de pétalos. De Cempasúchil. Cempasúchil, sí, exactamente. Va hacia, aquí vienen los angelitos, pasaron los angelitos. Sí. Los Ayer. Ayer, Sí, los difuntos correcto. grandes. Hasta aquí vamos a llegar. Vamos a saludar a la patrona. Sí. Bueno, entonces me voy a sentar aquí. Sí. Sí, gracias. ¿Cómo está, jefecita? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ángela García. Aquí estamos, miren, me voy a sentar para estar aquí platicando con la señora Ángela. Y bueno, aquí nos comentan que tiene un comedor usted, ¿verdad? Sí, sí, con ese principio sale adelante mis hijas. Ah, muy bien, muy bien. Y dicen, aquí comentan por aquí las personas que tiene usted una mano, un sazón de que hace unas enchiladas muy ricas. Ay, sí, ¿Será cierto? sí, con ese principio de trabajar con mis hijas y ahorita pues ya lo dejé para ellas, para que ellas hicieran, pero que hagan como yo lo hago y parece que sí, me está saliendo adelante. Sí entendieron la receta. Sí. De la salsa. La salsa, el sabor de la salsa, el salecito, el frijolito, huevito. Chile rojo, chile verde, y ajonjolí, tamales. Tamales de chilpán. Y chilpán y picadillo. Ah, muy bien. Ajá, y huevo los verde. Los huevos en hoja. El huevo en hoja y los tamales. Ah, muy bien. Vamos a pasar más adelantito para conocer el comedor, ¿verdad? Y para que la gente lo vea y cuando venga la gente que nos está viendo en este canal, pues se den una vuelta aquí a Huehuetlán para que vengan a degustar, a comer lo que son las verdaderas enchiladas aquí en la Huasteca Potosina. Sí, aquí le esperamos, le invitamos y le servimos como lo estoy presentando ahorita aquí. Sí. Pásale para acá. Pues muchas gracias, madrecita. Sí, ahorita su hija nos va a mostrar el altar y ahorita vamos a pasar allá donde está la gente que está comiendo para que ver ahí cómo está el fogón, la leña, que todo lo hacen a base de leña, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, vamos a pasar por aquí, entonces ahí quédese sentadita para que no se me canse y ahorita vamos a pasar por aquí, mira cámara, a ver si podemos captar, espérame tantito, pasamos por aquí, de este lado hacia allá. Tenemos ya el altar familiar. A ver, usted nos explica, por favor, señito. Mire, pues aquí está el altar y aquí están las fotos, son los difuntos que ya se nos adelantaron. Sí. Está mi papá, mi esposo, mi abuelito, mi suegro, un primo, las tías. Sí. Y le pusimos de ofrenda, que es el aguardiente, el copal, los tamalitos, pan, café. Eso es lo que se les pone, ¿verdad? Para recibirlos. Sí, ahí tiene la base. Y la base, sí, ese es el quiote para poner las velas. Claro, sí. Y chincheve también se le conoce. Checheve de plátano. Checheve de plátano, ajá. Sí. Pues aquí estamos ya somereando, aquí la señora nos está haciendo, le está haciendo al arco y a sus ánimas, a sus difuntos de la familia que no están ya con nosotros. Les está dando la somereada. Y bueno, esto también puede ir acompañado con un rezo, a lo mejor un Padre Nuestro, sí, algunas palabras alusivas y tantito yuco para que sí. Agua. Su agüita. ¿Cómo se llamaba el patrón aquí? El patrón Juan González. Don Juan González, que aquí tenemos su foto y pues aquí gente de trabajo. Así. Pues me están invitando y no hay que dejar a la gente, porque no es bueno, ¿verdad? A donde vayas en esta zona tienes que, pues, recibir con todo respeto, pues, las ofrendas, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Ese es un yuco, pues, muy fuerte, ¿verdad? Puro alcohol, entonces para eso venimos, entonces vamos a
a degustar. Y así le puedes Pues es la tradición, señores, y pues un gusto que nos abran las puertas de, pues esto es algo muy íntimo, algo muy de la familia, que se tiene que respetar. Pues no me merezco, la verdad no me merezco estar aquí porque es familia que humilde, que nos abre sus puertas, gente de trabajo, y pues aquí está el patrón presente. Entonces, y precisamente son las 12 del día. Pues me conmueve este momento, que aquí la patrona, la señora, nos da la oportunidad de estar aquí, y pues le agradecemos, señorito. Sí, muchas Te agradecemos. gracias que hayan venido. Y aquí nos vemos próximamente en la fiesta del Santo San Diego. de San Diego en Huehuetlán. Pues ahora sí que me canso de dar las gracias. Vamos a seguir, tenemos otro lugar por visitar, y pues en nombre de, pues ahora sí que todos los dioses, ¿verdad? Y pues adelante. Lo que pasa que me acuerdo también de que en la casa de usted, en Tamazunchale, pues tenemos también su altar. Exactamente, y bueno, no pude estar ahí por visitar estos lugares, entonces también allá tenemos nuestros difuntos. Sí, ¿verdad? qué bueno. Muchas gracias y mucho gusto. Ándale. Por aquí nos vemos luego. Que vaya Gracias. bien. Seguimos. Sí, miren, aquí queda, hay una separación de lo que es el domicilio particular, donde estábamos con el arco, y el comedor, donde, bueno, aquí reciben gente, está abierto al público, y es muy rico venir aquí para degustar enchiladas, ¿verdad, señorita? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. Todos los días, sábado, de lunes a domingo. Muy bien. Vamos a pasar para Pásenle. que nos muestren y ahorita seguimos. Por aquí, por favor, pasen. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí, miren. Miren, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, aquí también tienen otro arco ya aquí en el comedor, sí. Pero, pues está aquí el comedor libre, de tipo rústico, muy representativo de aquí de la zona de la Huasteca Potosina. Y miren, esta es aquí el anafre. Sí, este es el anafre. Dele el número de una vez desde aquí. Mire, el número de celular es 44 01 23 09 44 con Camila González García. Este es el número para que contacten aquí a la familia para que les hagan alguna comida privada. ¿Sí? Sí. Y de la casa es 482. Es Telmex. 36 720 36. Ese es por... Camila, ¿verdad? Sí, a Marcela, arriba, sí. Y abajo es Camila. Camila. Pues muy bien, miren nada más. Acércate aquí para que vean la lumbre. Sí. Y miren aquí. Tenemos aquí el fogón. ¿Nos puede platicar de todo lo que se hace en esta parte de la cocina, por favor? Sí, mire, este es el fogón. El humo sale allá, al tubo. Correcto. Y los guisados, ¿yo le puedo decir los guisados? Sí, claro. Mira. Está torteando mi hermana y aquí mi sobrina está sirviendo el café. Hacemos los huevos enojados aquí en el comal. Perfecto, Los sí, huevos muy light. ricos, muy ricos. Sí, los huevos light. La salsita. Cero aceite. Cero aceite, Mira, ¿cómo está ¿Quiere que le poniendo? ponga un huevo ahí para que? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, ahorita Sí. vemos. Sí, Entonces, tenemos de ajonjolín, entomatadas, verdes. Sí. Pues ahorita ya nada más ya se nos está acabando, ¿verdad? Qué Tenemos bueno que hay venta. Sí, huevo con chorizo, huevo verde, papas naturales, papas con chorizo, requesón y quesito y frijolitos por un lado. O sea, aquí venden las enchiladas de acuerdo, rellenas. Rellenas. Ya Y las entendí. que quieran, si quieren 3 o por 4, piezas por y piezas, eso, sí. Ajá. A ver, vamos probando entonces una a ver, deme dos, deme ¿de qué era este? Este es de chorizo. Chorizo, con ajonjolí. deme chorizo con ajonjolí, ajonjolí. por favor, porque no hemos parado de comer, ¿eh? Ha sido día muy- estos días más bien, desde el 30, que sí, pura comedera. Eso
Es lo A ver. bueno y que hay que comer cuando haya. Sí. Eso. Este es de ¿dos le pongo? Sí, vamos a poner otras de... de que ese verde, de salsita verde que está allá. Esa es salsita verde. Pero, ok, ¿De sí. qué se la relleno? Deme de... aquel de papita que tiene allá, mire. Papita con Acércate aquí molida. de aquel lado, para que no te queme la lumbre, hace para allá, de aquel lado, mira. Esta es molida, con papitos. Ah, ok, muy bien. Eso, muy bien. Que se vea cómo están preparando aquí estas manos mágicas. Excelente. Sí, Y luego muy lleva bien. el quesito. Miren nada más. Y mire, Pero muy bien, muy bien. si Quédeseme quiere- aquí, yo me voy a pasar de aquel lado para que la cámara nos capte. Ahí, ahora te acercas por aquí, por favor. Así, mira. Y así ya vas a agarrar todo de un solo. ¿Verdad que sí? 5 entomatadas. Sí. Estos, a ver. Papas natural. Pues yo aquí ya tengo para degustar una verde y una roja. y voy a hacer unas Una- entomatadas también. Mira, están preparando unas entomatadas, pero antes de eso, bueno, vamos a dar la El gusto bueno. degustación aquí. Yo la voy a agarrar así a mano Sí, a limpia, mano. sí. Bueno. La herramienta de, como que no. A ver, mira, vamos a ver aquí, de este lado así. Qué rico. Qué barbaridad, 5 de puras papas natural. qué barbaridad. Tenemos el café de olla, negro con leche, agua de limón, agua de Jamaica. ¿Le voy a encargar una agüita de limón, por favor? Sí, ahorita se la preparo. Ah, Ahorita se la con lo traigo, que ya sí. tenga preparado. Sí, ya está preparado. Ah, ok, correcto. Tráele una agüita de limón, reina, por favor. Una agüita de limón. Por favor, sí, por favor. 5. Pues sigue aquí preparando la señora, acércate ahí para que vean cómo van a servir la orden. Muy bien, mira nada más. Para acá si quieres, aquí está enfrente, así mira. Ahí va el agua de limón. A ver. Sí. Ahí. Sigue en ese plato hasta que... A ver cómo va haciendo todo el procedimiento. Ahorita le va a poner frijolitos, mira. ¿Qué más quieres? Mira. No, qué barbaridad. Mira nada más. Qué barbaridad. Bueno, yo aquí con esta agüita, miren, la agüita de limón y estas enchiladitas, vamos a hacer un corte porque vamos a comer ya en forma. Vamos a pasar aquí con unas personas que pues vinieron a almorzar aquí a este lugar y les voy a preguntar algo, cómo les va con las enchiladas, si pasan la prueba o por qué vienen. A Que ver. vengan a disfrutar lo más tradicional de la Huasteca, la comida más deliciosa. Enchiladitas de todas, picosas y no picosas. A disfrutar. Gracias. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son locales o de algún lugar en especial? Yo soy de Torreón, Coahuila, pero venimos de Ciudad Valles. O sea, ajá. ¿Usted también? No, yo soy vecino de aquí, soy de Huichihuayán, pero radicamos en Valles. Y acá Ajá. los señores De Ciudad Valles venimos también. Ciudad Valles. No, pues todos venimos de por allá porque nosotros también venimos de Valles, ¿sí? Aunque andamos de mitoteros en toda la zona Pero huasteca. desde el camino empiezan a disfrutar la exuberante naturaleza, la sierra, pueden enamorarse de verdaderamente lo que es la verdadera Huasteca Potosina. Es precioso. Y nuestros Sí. sabores. ¿Y qué nos Mira nada parecieron? más, Pues nomás acércate para que vean el Nomás plato, cómo les fíjense, sirve aquí ¿qué a la nos gente. parece? Muéstrenles el plato allá a la cámara, por favor. Mira nada más. Imagínate, todavía nos faltan otros 2 platos más. Manjar. Tenemos buena tarea. Como quiera, luego ya vamos al laboratorio de análisis clínico, ¿verdad? a ver cómo andamos de los triglicéridos y todo eso. Sí, pues provecho y pues que se la pasen bien. Gracias y muy Muchas gracias. Vengan a Huehuetlán. Es la esencia de la Huasteca Potosina. Pues aquí miren nada más, aquí atrás de mí,
las letras que dicen Huehuetlán, las letras turísticas que les dan la bienvenida. Esta es una explanada de aquí, lo que es el templo de San Diego de Alcalá. Miren, pasen por aquí este patio pues amplio, donde se celebra aquí el 11 de noviembre la fiesta del santo patrono de aquí, de este municipio de Huehuetlán. Y miren nada más, aquí es donde se celebra todo ese día de 11, al parecer es el 11 de noviembre ya próximo, y se hace una fiesta muy bonita aquí en el templo del municipio de Huehuetlán. Vamos a ver si podemos pasar por este lado. Síganme por aquí, por favor. Miren qué maravilloso el lugar, muy tranquilo, realmente parece pueblo fantasma. Dense una oportunidad de venir aquí. No se saturen en pueblos ya muy, pues ahora sí que valga la redundancia, saturados, Xilitla, Tancanwitz, o sea que no hay ni dónde te pares, ¿verdad? Vengan por acá para que estén tranquilos, a gusto, disfruten con su familia. Pasen por aquí, miren, vamos a ver si el templo se encuentra abierto. Supongo que sí. Y pues visitarlo vale la pena. Y miren su torre donde está el campanario, hacia allá arriba, si te das cuenta, miren. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Vengan por aquí para ver la parte principal, la entrada principal. Con mucho cuidado vamos a pasar de este lado. Y esta es la torre principal donde, bueno, está la entrada. Vamos a ver si podemos entrar. Y pues síganme por favor por aquí. Por aquí. Aquí es. Pues yo creo que, pues sí, a ver, vamos viendo. Muy bien. Adelante. Pasen por favor. Pasen. Pásenle derechito si gustan. Se viene a la puerta. Todavía conservan sus cimientos originales aquí el interior del templo. Es muy rústico. Aquí se hace la ceremonia el 11 de noviembre. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que ir a otros municipios y continuamos. Voy por este lado. Pues ya estamos, miren, ya estamos aquí, ya precisamente en mero Cosca, en el mero Cosca. Vamos a pasar a todo este lugar que se habilitó para chantolear. Hace para acá, por favor. Con mucho cuidado vamos a ir pasando. Si puedes ver todo esto, el arco. Vamos a ir pasando a es el patio principal, la explanada de lo que es el templo. Pásenle por aquí, por favor. Vamos a ver. Miren. Es como cada año se celebra el chantolo. Aquí ahorita lo están arreglando de diferente manera. Es hasta ahorita uno de los lugares más decorados, mejor decorados en la zona de la Huasteca Potosina. Recuerda que estamos en Coscatlán, ya nos cambiamos de lugar, estábamos en Huehuetlán. Ya nos agarramos camino directo Huehuetlán a Coscatlán. Vean ustedes, ahí está. Chantolo Cosca, ¿sí? Vamos a ir visitando algunas chocitas. Vente para este lado, por favor. Aquí hay algunas compañeras, algunas personas. Espero me puedan apoyar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Toda esta decoración que ha llamado mucho la atención a diferentes personas extranjeras y nacionales. ¿Quién la elaboró? ¿El ayuntamiento junto con dependencias? ¿Quién me puede decir? El ayuntamiento. ¿Cuál es su nombre, perdón? Sureima Morales. Mucho gusto. ¿Nos puede platicar al respecto? Sí, todo esto fue elaborado por parte del ayuntamiento. Pues ahora sí que con todo el personal que elabora en diferentes departamentos. Pues quedó muy bonito, ya teníamos ganas de estar aquí para conocerlo en vivo y a todo color. Y todo se asemeja, bueno, por ejemplo aquí es una choza, ¿verdad? Con algunos aditamentos.
que tienen unas pailas, que es esta para el agua. El cántaro, miren, aquí está. Y esto es para servirse, es una jomita, es una, digamos que una cuchara, por decir un cucharón, ¿sí? Sí. Sí, vamos a ir poco a poco grabando cada establecimiento. ¿Son diferentes o el motivo es el mismo? Este es un altar, ¿sí? A ver, dígame. Es dedicado a los ahogados. Ah, dedicada a los ahogados y todas las personas que perdieron su vida en algún río, en algún arroyo, ¿verdad? Exactamente, y esa es la fecha, el 29 de octubre. Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a ir poco a poco avanzando. Como antiguamente vivían las personas de años atrás. Los antiguos pobladores. Así es. Sí. ¿Aquí son Tenec o Náhuatl? Náhuatl. Náhuatl, ok. Muy bien. Vamos para acá, vamos a seguir de este lado. Gracias. Miren, aquí del 30 de octubre dedicado a las ánimas. Pasen por aquí. Tenemos aquí esta laja, miren. Donde todavía en algunas comunidades se ponen estas lajas en el arroyuelo para poder lavar la ropa. Pásele, jefe. Se llamaba lejía. 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 ¿Cuál es su nombre? De usted. Juan Carlos González Vega, estoy encargado de la casita que está conmemorado el 30 de octubre, dedicado a las ánimas olvidadas. Sí. Por tal motivo la casita no tiene como tal ofrendas, Sí. nada más tiene una veladora. ¿Por qué? Porque se supone que es la primera ofrenda a día de Chantolo, al día de muertos, así se le llama. La laja que están viendo ahí es una laja antigua, y antes nuestros antepasados le llamaban lejía, es el agua de ceniza, con eso lavaban su ropa, lo utilizaban en lugar de jabón. Y por aquí también tenemos pues varias cosas antiguas, tenemos el metate, tenemos bancas, Las trampas de camayas. Trampas de acamaya, se puede llamar trampas de acamaya o de chichalacas también. Aquí ¿Cuál es la chichalaca esa? Pero la chichalaca vuela, ¿no? La chichalaca es un ave que tiene este hábitat aquí más o menos en Coscatlán. Es una plaga, es un animal que canta a las 6 de la mañana. Es una especie nos llaman el despertador de los huastecos. Sí. Son unos pájaros verdes, grandotes, en ese sentido. Muy hocicones. Sí. Por eso es chichalacas, por eso el ser humano que dice, no es chichalaca, ¿por qué? Porque hablamos mucho. Habla sí. uno más de la cuenta. Sí. Pasa por aquí, mira. Vamos. Ahí está una tele también, vieja. Sí. Acércate al altar, mira, ahí está una ofrenda. Es una ofrenda. A ver, dinos, por favor. En esta es la ánima sola, por eso es que no tiene tantos para ofrecer, porque se supone que aquí va el comienzo de las almas olvidadas, de las que no se acuerda algún familiar cómo fue en vida, y es por eso que se pone. Aquí tenemos varias veladoras, pero se pone una vela en una esquina, y por eso nada más lo que les podemos ofrecer es el tlachicuines, que le llaman aquí. El tlachicuines es este es un mezcal, sí. Y el tlachicuines es ofrendar, ofrendar de esta manera para nuestros fieles difuntos, y se toma. Tlachicuines. Tlachicuines. Pues hay que llegarle a Tlachicuín también. Ya probamos en un domicilio particular, hicimos una someriada y sí me conmovió porque era exactamente las 12 del día y se sintió la energía. Sí, porque pasamos a una casa común, ¿verdad? Y estaban ofrendando ahí a sus familias. Sí. Bueno, Tlachicuini. Es mezcal. ¡Casa! A ver. Y este es del 30. Aquí también tenemos una cabeza de venado. Sí. Cabeza de venado. Anteriormente, pues las personas pues se alimentaban de los animales silvestres, casi no había medicamentos, nada. Sí, era cacería para... Esta casa aquí está, es el 30 de octubre, dedicada a las ánimas solas. Pásate para acá, bueno, de ahí mira, aquí tenemos para dormir. Sí, hacer un catre. Aquí está, miren. Que se utilizaba en aquellos años. Ábranlo. Y aquí ya, miren. Aquel que se dormía afuera. Así. El 29 de octubre dedicada a los ahogados.
que es esa casita. Bien. Así déjalo. Sí. Vamos a seguir. Gracias. Muy bonito todo, muy bonito. Vamos. Aquí está la leña para, Sí. Y acá, para la comida. Y acá ya mis compañeras le van a dar la explicación sobre esta casita. Sí, muy bien. Muy bien, excelente. Aquí ya tenemos los tamales. Gracias, muy amable. Explíqueles ahí. Gracias. Bien, estamos viendo aquí un fogón. Ahorita nos van a explicar. Ya estamos en otra chocita. Pero aquí cada departamento, creo, del municipio tiene a su cargo una chocita. Es muy bonito porque todos tienen todos los elementos que en esa época o que todavía se siguen ocupando. Por ejemplo, aquí miren, el mortero de café y de otras especies. Ahí se muele lo que tú quieras, ¿sí? Vamos a pasar aquí. ¿Cuál es su nombre? Vianey Martínez Medina. A ver, díganos de qué se trata esto, por favor. Esta chocita está dedicada, tiene un altar dedicado a las almas del limbo, que se celebra el 31 de octubre. Sí, también a las criaturas no nacidas por circunstancias pues adversas, ¿verdad? Sí. Y también a las criaturas que no fueron bautizados, a los niños que son fallecidos. Se dedica especialmente eso a las criaturas. Ah, muy bien. Sí, por eso es que el altar contiene pues lo que son chambritas de pequeños bebés, ¿verdad? De mantas que se usaban anteriormente los niños, los guarachitos de plástico, las botitas de piel, ¿verdad? Elaboradas y la ropa de los niños de manta. ¿Sí? Colocamos dulces para los niños, que son la degustación de los pequeñitos, dulces y sus jarritos, sus trastes pequeñitos que usaban, ¿verdad? Antes para comer, y la fruta con la que se alimentaban. Sí, las velas bien bonitas en el burro, en el burrito de plátano. Sí, chincheve. A ver aquí, ¿qué tenemos? ¿Tamales o qué, y de ese lado va a haber aquí? Estamos poniendo tamalitos, ¿verdad? Que son los típicos que se hacen aquí. El Día de Muertos se hacen tamales de pollo en verde, tamales de puerco en verde, de picadillo, de pollo en verde, en rojo. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a ser breves porque hay otros lugares que tenemos que ir a ver. Y bueno, pues sí, les decía, aquí está este es para tomar agua, el guaje. Ahora son termos de plástico, ¿verdad? Miren. Y ahí tenemos el mortero de café. De hecho, aquí hay unas, pues todavía es café, tiene todavía la cáscara, ¿sí? Precisamente aquí se puede despulpar, así, miren. Échale acá, échale. Este es para esto que está aquí viendo que tiene la señora en mano, es donde el lechero llegaba y pues surtía que medio litro o 1 litro de leche, 5 litros. Mira, súmate aquí para que vean, esto se usa de esta manera, ¿sí? Es el mortero. Mucha gente se pregunta qué es esto. Bueno, ahí está la prueba y qué bueno que demuestran a la gente que viene para que vean cómo se desarrollaba esto o se sigue trabajando con estas herramientas aquí en la zona huasteca. Miren aquí, por ejemplo, es para cargar la mula, ¿sí? Y pues ahí mercaban cosas, se transportaban a otros pueblos, etcétera, con esta silla de montar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Aquí andamos chantoleando en Coscatlán. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues miren, amigos, aquí tenemos una de las mejores máscaras de aquí del municipio de Coscatlán. Y pues vean, todo es color, todo es artesanía, cultura. Esta máscara, miren, del Diablo Mayor. Y por aquí puedes subir al Tapanco, miren, por aquí subes al Tapanco, que es aquella parte de arriba, para acá, por favor. ¿Sí? Y aquí subes al Tapanco por estas escaleras, subes hasta acá arriba, a la parte alta, es donde precisamente las máscaras se guardan ahí, este tipo de máscaras. Por eso le llaman la bajada de máscaras, ¿sí? Entonces, vamos a entrar aquí a esta chocita, si ven por acá de este lado. Y como les decía, miren, tenemos la silla de montar, el café, miren, ¿sí? Y el mortero del café. Acércate aquí para que vean, este es el mortero, miren, así de esta manera se trabajaba, ¿sí? Y todavía en algunas partes se sigue trabajando de esto.
se sigue trabajando de esta manera, ¿sí? Entonces, vean ustedes, pasen de este lado, por favor. Miren, pasen. Y aquí tenemos todavía este tipo de artefacto, miren. ¿Sí? Esto se hacía luz ¿con qué? Con petróleo. ¿Sí? Ese es un quinqué. Este se llama quinqué. ¿Sí? Pues antiguamente pues no teníamos luz, con eso nos iluminábamos. Y bueno, todo esto es una maravilla. Todavía hay hogares en la sierra que hacen ese tipo, viven de esta manera, ¿sí? Vamos a seguir, muchas gracias. Seguimos. Bien, pues no me canso de apreciar todo lo que se ha trabajado aquí en Cosca. Es un municipio pues muy conocido aquí en la Huasteca Potosina, que vale la pena que se den una vuelta. Y estamos aquí con el encargado de cultura y turismo, o cultura nada más. De apoyo en el área de cultura, sí, también, y del ayuntamiento, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gabriel Ordóñez. Muy bien. Qué bonito les quedó todo el trabajo que desarrollaron. Así es, mira, fue una indicación de nuestro presidente Mar Alberto Sony Bulos. La idea principal que él tenía era pues difundir nuestra cultura, la huasteca, principalmente la náhuatl, y bueno, también incluye un poco la Tenec. Sin embargo, lo que queríamos era difundir realmente cómo era antes nuestra cultura. Vemos nuestras chozas, nuestras pirámides, muchas de estas cosas fueron encontradas en diferentes puntos aquí en la Huasteca. Principalmente, por ejemplo, lo que sería la apoteosis huasteca que tenemos aquí es casi igual que el adolescente huasteco, pero se encuentra en Brooklyn, en Estados Unidos. ¿El original? El original. ¿Hay que traerlo para acá? Sí, ya está por ahí una gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y obviamente nosotros quisimos dárselo a conocer a nuestro pueblo, que es propio de la Huasteca, no exclusivamente de Coscatlán. La idea es que esto sea regional, que se vea y que la gente disfrute un evento tan bonito como es Chantolo. Sí, muy bien, muy bonito. La verdad, yo creo que la gente que se da la oportunidad de asistir, pues se va contenta de ver cómo la gente todavía, no antiguamente, todavía sigue usando estos recipientes, ¿verdad? Oye, aquí como que le mordieron. Sí, se nos cayó un visitante, pero no pasa nada. Y aquí también tenemos para pues como... Estos se siguen usando y se siguen vendiendo de manera natural. Nosotros tenemos un tianguis muy importante precisamente el día lunes. Baja toda la gente de la Huasteca a vender. Esto se sigue usando todavía como recipientes para guardar cosas, objetos. Sí, y entonces lo que hicimos es representar. Créeme que hay localidades que así es como viven, siguen manteniendo esa raíz, esa tradición, que es muy bonita y es propia de nuestra cultura. Sí, claro, de nuestros antepasados, ¿verdad? Y se sigue prevaleciendo todavía la raíz, y pues es un gusto que rescaten ustedes por medio del ayuntamiento, que la gente se entere de cómo se vive en la Huasteca, ¿verdad? Así es, mira, yo creo que lo importante es que la gente que nos esté visitando pues disfrute tanto las festividades de Chantolo, pero también conozca las raíces de los pueblos originarios, que conozca cómo vivían, cómo se vive todavía. Si ves, esto no es un trabajo fácil, es muy representativo en nuestra Huasteca, pero bueno, pues es para disfrutar, tomarse fotos, venir a visitarnos, y que la gente sepa que Coscatlán está para recibirlos con los brazos abiertos. Mira, la apoteosis huasteca fue descubierto en el año de 1200 después de Cristo, pero realmente fue parte de la cultura, fue elaborado aquí. Esta réplica que se tiene, pues es una réplica, la original se encuentra en Brooklyn, en Estados Unidos. Y bueno, esta réplica, pues, así como la ves, pesa fácilmente 1 tonelada, la tenemos que cargar entre 10 elementos. Pero bueno, la idea es que sea representativa. Antes se encontraban en pirámides, a lo mejor no tan elaboradas como otras, como Teotihuacán, pero eran zonas muy importantes. Tenemos aquí una pirámide en Calmecayo, que ya, bueno, es motivo de una cuestión arqueológica, pero esta representa precisamente lo que sería un dios, una deidad, en favor de la cultura, de las cosechas de aquí de la Huasteca. Es una de las principales. En el fondo, no sé si... Vamos pasando para acá. Vamos pasando. Por este lado, sigan, por favor. Sí. Vamos.
El Mishu. La apoteosis huasteca tiene la doble cara, precisamente por eso se presenta aquí en esta cuestión de Xantolo, porque tiene la cara de vida y por la parte posterior, ahorita lo van a ver, la de la muerte. Entonces es una duplicidad que se maneja precisamente porque ya nuestros antepasados ya hacían esa veneración y reconocían la muerte como parte de una segunda vida. Así es. Entonces acá tenemos el dios Mishu o Muxi. Sí. Muxi, Muxi. que es una representación también encontrada aquí en la zona de la Huasteca, en donde tenemos que era el dios del trueno, similar a lo que sería el Tlaloc que se encuentra a un costado. Pero este dios del trueno, pues aquí antes, si recuerdan, las tormentas eran bastante fuertes, duraban hasta horas completas o a veces tormentas eléctricas, y los antepasados, nuestros pueblos originarios, pues le rendían tributo y por eso hicieron esto. Si se fijan, lo que representa, eso no es un penacho, son precisamente los rayos, lo del trueno que simbolizaba lo que sería para el beneficio de las cosechas. Aquí inclusive todavía se sigue sembrando en lo que le llaman temporal, porque sí, es lo que le da vida a esta parte de la Huasteca, sí, el maíz y todo lo que aquí se siembra. Excelente. Vamos pasando para él. Muxi. Tenemos... Este es el simbolismo de Tlaloc. Básicamente lo que nos establece es precisamente igual que nuestros antepasados de la zona media de México, él establecía lo que sería la veneración a la lluvia, a esa parte que les decimos que establecía la providencia para que hubiera una cosecha floreciente. Sí, aquí antes se sembraba muchísimo maíz, naranja, inclusive todavía somos una zona naranjera y de mandarina. Mucho cítrico. Sí, mucho cítrico. Y bueno, pues la idea es que hubiera un benefactor para que siguiera lloviendo. Es una influencia también de las culturas mayas, azteca, todas esas que también influyeron mucho en los huastecos aquí para el crecimiento. Sí, pues es que realmente éramos náhuatl. Pues sí, realmente éramos vecinos y acuérdense que al final de cuentas había mucha comunicación y respeto por las propias dioses o deidades que se tenían en aquel entonces. Se me viene a la mente la dios hembra que se llamaba Tlazolteotl. Ajá, sí. Que era de la fertilidad precisamente. Así es. Sí. Y el gran Tonatiuh. Ah, sí, claro. Eran dioses que de alguna manera se veneraban precisamente para esos temas, ¿no? Tanto el crecimiento de los pueblos como también el florecimiento de lo que serían sus culturas, de sus cosechas. Era parte de su vida. Aquí pues, no había otra cuestión más que el mantenerse a través de la alimentación. Por eso inclusive las casas que tenemos están lo que sería el metate, para efecto de cómo se molía el maíz, cómo se cultivaba, el atole agrio que se sigue todavía consumiendo, que antes no había azúcar y entonces con ese se hacía ese famoso atole que se consume mucho aquí en la Huasteca y desde luego aquí en Coscatlán. Pues muchas gracias, maestro. Sí, no, estamos a sus órdenes. Mucho gusto. No, gracias. Por aquí estaremos próximamente en la fiesta patronal. A que vengan, de veras, es muy bonito nuestro Coscatlán. Tratamos de que fuera algo pues digno de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios y que Coscatlán pues dé a conocer esta parte importante de nuestro pueblo, de nuestra Huasteca. Muy bien. Aquí los esperamos. Seguimos. Gracias. Gracias. Bien, pues ya estuvimos en Tancanwitz, ya estuvimos en Huehuetlán. Seguimos el andar del Xantolo en Coscatlán. ¿Qué quiere decir Coscatlán? Es como la descripción de un collar de piedras preciosas, gargantilla o collar de piedras preciosas. Sí, a mis espaldas hay aquellos arcos ya protegidos porque ya es un lugar histórico. Es el templo de San Juan Bautista, sí, y de este otro lado acá llamado Nervo, donde pues al parecer presidencia, palacio municipal de este otro lado. Enfrente de mí pues el kiosco de la plaza principal. Amigos, amigas, estamos en Coscatlán, vamos a seguir la ruta que les tengo preparada para este video y es una ruta interesante que cuando puedas ven, trae a tu familia y disfruta de estos pueblos muy originarios de la Huasteca Potosina. Vamos a seguir, dale like, suscríbete al canal. Seguimos en este Tour Xantolo 2024. Pues ya nos trasladamos de Cosca, llegamos aquí al poblado de Axtla, al municipio de Axtla de Terrazas, lugar de las garzas.
Miren, toda la flor de cempasúchil. Vamos a levantarnos de aquí para que vean aquí la flor. Muy bien la flor, miren. Entonces, pues ahí ya empieza a llegar la gente de diferentes lugares. Vamos a pasar aquí a la esquina donde están las letras del poblado, si me permiten, y ahí van llegando la gente. Vamos a girar aquí en lo que ellos se toman la foto, pero vean ustedes, toda la gente, visitantes, empieza a tomar la foto de recuerdo como significado, motivo de que llegaron al poblado de Axtla. ¿Qué les parece? Vean nada más ustedes, amigos de YouTube, redes sociales, Axtla, lugar de las garzas. Está pintado de motivos de Chantolo, miren. Aquí está la muerte, la garza, chalupa y buena, ¿sí? De aquel lado tenemos las otras letras de flor de cempasúchil, allá de aquel lado. Vamos a movernos para acá a ver si podemos. Vénganse por este lado, por favor. Vamos para acá. Por este lado venimos por aquí. Esta es la Plaza de la Amistad, al parecer, creo, no estoy seguro si me equivoco, ahí le checan, le confirman. Bien, pues estamos ya en estas letras tan hermosas, miren. Chantolo, Chantolo para Axtla, Chantolo para la Huasteca Potosina, Chantolo para el mundo. Miren nada más, esto morado es como la mano de león, ¿sí? Y la flor de cempasúchil. Entonces, bueno, pues vénganse. La fiesta está grande, la fiesta es en grande. Comida para todos. Visita Axtla de Terrazas. Aquí muy cerca está un río claro, un río transparente donde puedes meterte a nadar con tu familia, tranquilo. El agua no es agreste, es un río muy tranquilo para toda la familia. Y bueno, para allá es el Ulero Tampacán. Acá a mi izquierda, todo derecho, te vas al Ulero Tampacán, por aquel rumbo, ¿sí? Y por este otro lado, a mi derecha, pues salimos a la carretera federal, que viene siendo esta la entrada principal. Bueno, la salida y entrada principal. Entonces estamos aquí en Axtla de Terrazas. En esta esquina tenemos el Hotel Axtla, arriba en la esquina. Y en esta otra tenemos Plaza Bonita Hotel, ¿sí? Acá son los rudos y acá son los técnicos, o al revés, técnicos y rudos. Puedes hospedarte en estos dos hoteles, se recomiendan ampliamente. Zona centro, aquí en Axtla de Terrazas, o bien puedes estar allá con mi amigo en Hotel Boutique de Pancho la Negra. Vámonos, seguimos, vámonos, porque se hace tarde, vámonos. Bien, tenemos aquí Presidencia Municipal, ¿sí se alcanza a apreciar? Cuidado te caes. Presidencia Municipal de este lado, miren, Palacio Municipal de Axtla de Terrazas, y estamos sobre la tarima donde se va a desarrollar el desfile de comparsas chantoleras. Y aquí en este teatro acústico tenemos pues la representación de Chantolo a través de un altar donde hay personajes que destacaron aquí en Axtla de Terrazas. Allá de aquel lado alcanzo a ver a don Beto Ramón, sí, a otros presidentes municipales de los años 70, de los 60, de los 40, qué sé yo. Habrá que ir a checar de ese lado. Y bueno, esto es el motivo de Axtla. Y pues vamos a seguir porque aquí ya nos caló el sol. Y bueno, vamos a seguir con el recorrido. Vamos para Matlapa. Espero que les guste esta recopilación de los lugares municipales. Vámonos. Bien, aquí les digo, aquí arriba, miren. Matlapa, entrada principal a un parquecito temático de lo que es la fiesta de Día de Muertos. Vamos a dar una visita así breve para que la conozcan. Y bueno, aquí la fiesta apenas va a empezar. De este lado vamos a seguir, vengan por aquí. Vamos pasando por este arco principal. Por aquí pasen, por favor, pasen. Miren, hay mucho visitante, es lo bueno. Es un lugar que queda a la pasada de la carretera federal. Les quiero mostrar aquí esta casita, miren. Es una réplica de una vivienda típica de aquí de la zona. Y sus paredes son de barro, de lodo, hecha con la mezcla de lo que es el lodo, hecha con nopal y zacate. Aquí está, miren, aquí está. Vengan, el motivo es de que esté fresco
el sitio. Vamos a pasar por de este lado. Pues hay muchos motivos chantolos, como a donde fuimos hace un rato. Pasen por aquí, por favor. Miren. Y pues toda la gente viene a tomarse la foto familiar. Vean, pasen por acá, por favor. Miren. Aquí miren el... Este es para hacer el pan, miren. Para hacer pan, aquí está, miren. Miren. Es un horno hecho de manera artesanal, con el mismo material que es lodo, barro, etcétera, etcétera. Y pues ahí sacan muy bien, hacen el pan. No, vente para acá, por favor. Vamos por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Aquí saludando al buen... Claro. Saludando al buen amigo Julio. Saludos. Desde la hermana República de Tamazunchale. Muy bien, Jorge. Nos vemos. Sale. Mucho gusto. Adiós. Entonces vamos a pasar por este lado, miren. Vénganse por aquí. Por este lado. Vean nada más todos los detalles que han hecho para la decoración. Pues aquí tenemos un altar donde tienes todas las vasijas, y los colotes que están aquí son colotes para las frutas, para la naranja, para la mandarina, para todos los cítricos y los elotes. Vamos por aquí, por favor. Pasen, sigan por acá. Viene mucha gente, apenas está llegando. Es el momento de aprovechar que se puede todavía visitar, porque la verdad se pone muy lleno. Ya a las 7, 8 de la noche, ya esto ya es pues muy visitado. Vamos a ver aquí las letras conmemorativas de Matlapa. Miren, allá está un colibrí. Al fondo también. Bien, vamos por este lado. Es lo que se vive en este momento aquí en Matlapa. Más tarde viene ya la participación de las comparsas. Yo creo que no nos va a tocar aquí ver cómo es la ejecución de las comparsas chantoleras, pero vamos a ir a otro poblado más adelante donde pudiéramos apreciar a los huehues, a los coles y todos los danzantes de Chantolo. Vamos a continuar con este tour. Acuérdate que ya fuimos a otros poblados y ahorita estamos cubriendo lo que es Matlapa. Estamos en la plaza de Matlapa, la plaza del Chantolo, aquí en la Huasteca Potosina. ¿Ok? Me gusta. Bueno, ya llegamos aquí a Tampacán. Tin, San Martín, Tampacán. Y de aquí nos vamos para San Martín. Vamos a pasar aquí a La Bola, a echarnos una fría porque hizo mucho calor esta vez. Y pues ya hace sed. Pásenle por acá para que me vean, para que vean aquí la cantina, vengan. Aquí estamos con el buen amigo El Goyo, que nos encontramos por aquí, del meritito Tamazunchale. Ahí andamos todavía. Estos modelos todavía siguen circulando. Sí. Échame una bien fría, que una Sol tendrás o... No, Tecate India nomás. Ay, mediana y grande. Pues la Tecate es azulita, sí. Esa mera, ajá. Bien muerta. Sí. Es que estuvo fuerte el calor, fuimos a Tancanguitz, Huehuetlán, Cosca, y pues ya hace falta una bien fría, miren. Vamos. Ahí en ningún lugar, viven ustedes, digo. En Tamazunchale, ahí está la gente todavía, en San Rafael, todavía en el cerrito así, ahí estamos todavía, la familia todavía. Tu mamá. Gracias, muchas gracias. Me encontré un alumno tuyo allá de clase, le dice, Goyo, le dice, ay. Se va a acordar. En la Jaime Nuno. La Jaime Nuno, exactamente. No, pues es que eran otros tiempos y ahorita aparece ahí, parece... Yo tengo más de 20 años que vine para acá. Está más tranquilo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como allá no quise trabajar y sí. Estaba solo, me vine para acá. Y aquí me quedé ya, ¿no? Allá tengo familia, ahí estoy en la fin de ahí. ¿En San Miguel estás o dónde están? Era para San Juan. Ah, ya, sí.
Ahí tengo mi hermana, me queda mi hermana, ¿viste? Más. Está bien, ¿y qué dice Tampacán? ¿Pero tranquilo? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Allá atrás qué tienes o qué hay? ¿Áreas verdes? Sí, si quiere pásale ahí. Sí. Está limpio ahí. A ver, vamos a conocer acá atrás y aquí, si vienen a Tampacán, pasen aquí. Aquí están bien frías las cervezas, bien a gusto y bien fresco porque tiene, todo esto es de adobe. Sí, los tiempos de antes. Sí, aquí no se requiere clima, pásenle por aquí, miren. Aquí te tomas tu cervecita a gusto. Ah, mira, acá está. Mira, viendo para allá, mira. Qué bonito árbol, es un orejón este árbol, miren. Chulada, pásate hasta acá, mira. No, hombre, pues aquí. Con esta sombra, ¿qué más quieres? Miren. Papá, y con una cervecita. Y aquí haces del 1 al aire libre. Bien, vamos a seguir por este lado. Te pasas también para este otro lado, miren aquí. Hay otras mesas. Y aquí está para jugar. Miren. Aquí está la mesa de juego. Pues está un ratito aquí en el billar, a gusto, tranquilo. ¿Sale? Vamos para acá otra vez por la entrada. Aquí salimos, miren, aquí enfrente ya está de este lado. Dale, pues aquí estamos, miren, Chantolo, para el mundo entero, en la Huasteca Potosina. Pues ya llegamos a Tampacán. También lo celebran con su estilo. Vamos a esperar si llegan las comparsas. La verdad nos ha ido mal que no hemos encontrado ninguna comparsa representativa de cada pueblo donde hemos ido, porque realmente la ruta del Chantolo ni existe. El gobierno te la maneja de esa manera, pero no hay una ruta del Chantolo como tal. Aquí todos los pueblos lo festejan, ya sea en la mañana o en la tarde. Entonces, nosotros de aquí nos vamos a trasladar a otro municipio, pero vamos a hacer algunas tomas para que vean en qué consiste esto, cómo es la población y cómo decoran la plaza principal. Miren, esas son unas tumbas. Vamos a pasar por este lado a lo que es el atrio de la parroquia. Vénganse por acá, por favor. Sí. Vamos. Buenas tardes. Pasamos por este lado. Ya están las familias aquí. Buenas tardes. Ya están las familias aquí celebrando. Vienen a verse a sus seres queridos y a pasear. Buenas tardes. Bien, pues ya llegamos a San Martín, Tampacán. Ya llegamos, aquí están las letras conmemorativas, Tampacán, que al castellano sería como cimientos, lugar de cimientos, lugar, y lo demás, pues cimientos. ¿Sí? Al fondo, bueno, pues tenemos la parroquia, ¿sí? Parroquia, ahí está, la Asunción de María. Vamos a ver si nos permiten pasar ahí y para documentar este video, y espero que sea de su agrado. Vamos a pasar por este lado, miren, por este lado. Pues aquí apenas empieza, yo creo, la gente a llegar a la plaza principal. Vénganse por aquí. ¿Sí? Vamos viendo qué procede en esta tarde del 2 de noviembre aquí en Tampacán. Vamos. Pásale, por favor. Pues miren nada más. Como ven, bueno, pues está tranquilo. Parroquia La Asunción de María. Ha de estar aquí padre la fiesta el día de sus festividades del santo patrono de aquí, que vamos a venir posteriormente a ver si nos autorizan. Vamos a ver. Pásate. Pues vean, este es el interior del atrio de la parroquia. Se me hace algo pues muy antiguo por el tipo de construcción, las paredes, que de hecho aquí ya está aquí
Me llama la atención que esto ya está como que partido en dos. En cierta manera pues puede ser peligroso. En fin, pues este es la parroquia, el templo. Vamos a salir un poco, si gustas tomar así ya para despedirnos y nos vamos. Bien, pues ya fuimos a varios lugares, ya fuimos a donde queríamos llegar, a donde queríamos pasear. Ya perdió la tarde, ya estamos aquí en San Martín Chalchicuautla, ya hay multitud de gente, esto se está poniendo al punto, ya va a empezar la fiesta de Chantolo aquí en San Martín Chalchicuautla. Date así para allá para que vea la gente. Allá abajo, como ustedes ven, esa es la calle principal que nos conduce a la plaza principal de San Martín. Como ven, ya está con muchísima gente. Vamos a ir acercándonos poco a poco. Síganme para acá, por favor, porque ya se tiene que ver las comparsas y todo lo que acontece en Chantolo. Hace más para allá, sí. Muy bien, vamos a seguir por acá de este lado. Por favor, síganme, por favor. Vengan. Hola. Sí. Pasen por aquí. Buenas noches. Entonces, vamos llegando. Esto está en su punto. Todo muy bien. Hazte un poco más para allá para poder eso. No le hace que se atraviese la gente. ¿Por qué? Porque no podemos controlar. Esto es la fiesta de San Martín Chalchicuautla. La única, la original. No hay otra. Sé que muchos pueblos lo celebran, lo festejan, pero aquí es la capital del Chantolo. Vas porque vas. Muy bien. Vamos yendo para acá, por este lado. Vamos a llegar a la plaza. Por este lado, por favor. Bien. Permítanme tantito. Ahí, alto. Quédate ahí. Gira. Bien. Ya se dieron cuenta que aquí está ya toda la fiesta. Miren. Aquí viene un Comanche. Ven, Comanche, ven, Comanche. Aquí tenemos un Comanche, miren. ¿Qué tal? Miren. Ahí está mi papá. Ahorita nos vemos, Comanche. Sí, miren, hazte para acá. Ahí quédate. Aquí voy a saludar a mi padre. Después de tantos años que no nos vemos, aquí nos encontramos con el profesor José Castillo Hernández de Tamazunchale, con Pepe. Aquí estamos, nos encontramos en esta fiesta de San Martín y nosotros trabajando, promoviendo el Chantolo de San Luis Potosí. Bien. Bueno, ya no sé para dónde, vénganse para acá, miren, vengan por acá, por este lado. Bien, aquí ya es tradición hacer calentamiento de pista. Acá está ya una comparsa bailando. Miren, acá llega un Comanche negro. ¿Qué huele? Una palabra para la cámara. Que vengan a visitar a San Martín el otro año para que vean cómo se pone. Eres Comancha, ¿verdad? Comanche. Ah, muy bien. Está chido tu traje. Sí. A ver, truena el látigo. No truena tanto. Mira. A ver. Dale. Bien, ya escucharon al Comanche negro. ¿Cómo se llama tu comparsa? Nueva generación. Ya pasaron, ¿me da? Traes el número, ya pasaron. Ok, muy bien. Seguimos, gracias. Vamos por acá. Vamos. Por este lado, miren, vengan. Vamos a ver si nos podemos meter aquí. Vente por aquí. Gracias. Miren, váyanse por aquí. Aquí tenemos la muerte. Tenemos aquí los diablos hoy. Muertes, diablos, comanches, comanchitos, faltan los cominitos, mamaninas. ¿Dónde están las mamaninas? No se ven. Pero hay un chingo de mamaninas ahorita. Va a haber, ¿cómo se llama esa comparsa? Esta es Herencia Huasteca. Ah, Herencia Huasteca, es donde sale esta
Esta mujer, ¿cómo se llama? Mande. Mirna. Mirna, no. Herencia Huasteca, se llama... Ah, se me fue el nombre de esta muchacha. Ahorita me acuerdo. Por ahí van a andar bailando. ¿Apenas van a participar o ya bailaron? Apenas vamos para allá. Excelente, excelente. Llegamos a buen tiempo. Métete en medio, cámara, para que vean las máscaras. Tenemos aquí el Diablo. ¿Qué dice Diablo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Apenas van a participar? ¿Vale? ¿Apenas van a participar? Sí, apenas. Muy bien, excelente, excelente. A ver, tu látigo, ¿puedes tronarlo? A ver si hay chance o no hay chance. ¿Que se abran? ¿No se puede? Hay mucha gente. Ok. Ya viene otra comparsa, mira. Vamos por acá. Vete por acá, vente. Mira, aquí está la muerte. Qué bonita está, mira. Paso, bájala para que miren. La guadaña, miren. Los nueve personajes. Trabajado en madera Madera de pemuche. Es una madera que no pesa, especial para trabajarla para la máscara, para la guadaña. Tiene los 9 personajes que son los originarios de aquí del municipio. ¿Cómo te llamas tú? La muerte, Comanche, Comancha, Mamanina, Cole Viejo, Cominito. Tienes a los 9 personajes, Diablo, Viejo y Vieja. Esta vale una lana, Sí, vale una lana. Está muy padre. Sí. Chécale aquí, mira, chécale aquí los... Sí. Y ahí están los 9 personajes que son los originarios de aquí de la tradición. Vamos atrás del sonido. Vamos a salirnos de cuadro. Estamos, saludos. Chingón, gracias. ¿Cómo te llamas tú? Felipe García. Muy bien. Saludos. Gracias. Una comancha, mira, qué bonitos trajes, ¿no? A mí me emociona esto. Me cae. Y ese baile que hacen cuando hacen la cabeza, cuando agachan la cabeza y abren los brazos. Es un paso, digamos que... Es muy diferente a todos. ¿Verdad? A todos. Platícame. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maximina Blanco. Sí, viendo ahí, mira, Maximina. Sí. Cada personaje tiene su paso, Comancha, la muerte tiene su paso, los viejos tienen su paso, las viejas, Cominito tiene su paso. Aquí no aceptan otros personajes, solamente los 9, ¿verdad? Los 9 personajes, sí. Muy bien, excelente. Vamos a verlos allá en la cancha. Felicidades. Véngase. Vamos. Miren la comanchita. A ver todos. Voltea comanchita. Voltea para acá. Miren la comanchita. La falda, miren qué bonita. ¿Te la hizo tu mamá o quién? Sí. Ya se van, mira, ya se van. Vamos. Esta es la comparsa de Herencia Huasteca, ¿verdad? Herencia Huasteca. Sí. ¿Dónde anda esa Kendra? Dice que era de aquí, Kendra. Debe andar en la fila de las viejas. ¿Dónde? Ah, ok, para preguntarle algo a la Kendra, sí. Ahí me la manda, sí. Buenas noches, buenas tardes. Qué bonita fiesta tienen aquí en el pueblo. Excelente, muy bien. Sí. Bien, vamos a seguir por este lado, vénganse. Vénganse por acá. Pues bien, amigos, no tengo idea de cuánta gente hay aquí, pero somos muchos. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Pueden hablar conmigo, por favor? ¿De dónde vienen? De Río Verde. Ah, de Río Verde. ¿Y qué tal la fiesta? Vamos llegando, muy bonita. ¿Traen algún tour? ¿Perdón? ¿Vienen en algún tour? Sí, venimos de Aquismón y Gilitla. ¿Y qué tal? La verdad, muy padre, todo bien bonito. Qué bueno que se la pasan bien. Sí, gracias. Felicidades, nos vemos. Gracias. Vámonos por este lado. Vamos a buscar en la comparsa Herencia Huasteca, que va a participar en estos momentos. Miren, vamos a ver este lugar de acá, de este lado, acá, miren. Estos trabajos artesanales que hacen, miren. El rostro, ay, perdón, el rostro de la mujer Tenec o náhuatl. Y acá de este lado. Bueno, pues un diablo azul, nunca lo había visto.
conozco el diablo negro que está aquí presente con nosotros, pero un diablo azul nunca lo había visto. ¿Ese no es el diablo? ¿No? ¿Ese cuál es? Comanche. Pero no había visto Comanche azul, he visto es que ese no es de rojo. aquí, ese no es de San Martín. Entonces, ¿por qué lo pusieron? Es que estos son letras representando las huastecas que están aquí. No solamente San Martín, sino otras. Ah, ok. Muy bien. ¿Cómo se llama tu comparsa? Herencia Huasteca, ahorita la que va a pasar. Ah, muy bien. ¿Dónde anda Kendra? Ya ahorita aquí se van a formar. Ah, muy bien. Correcto. Vamos a seguir por acá, por este lado. Vamos, vénganse por acá. Sí, porque van a entrar ellas. A ver. Vamos por acá. Mira, hay una comechita, mira, aquí. Mira. Comancha mamá y Comanche niña, mira. Mira. Tócalas ahí. Mira qué bonito se ve. Excelente. Sí. Es que es una familia, ¿verdad? Es una familia. Papá, hija, esposa. ¿Papá Comanche negro o qué? Sí. ¿Y las hijas y la esposa? Las hijas y la esposa. ¿Pero él quién es aquel? Una amiga. Ah, ya. ¿Cuál es su nombre? Josué Ramos, a sus órdenes. ¿Cuántos son de su familia? ¿Perdón? ¿Cuántos son de su familia? Somos 4. ¿Esas 2 niñas? Esta es mi sobrina. Y también anda mi sobrino aquí. ¿Van a bailar ahorita? Sí, con la comparsa que está entrando ahorita. ¿Cuál es? ¿Manda? ¿Herencia Huasteca? Sí. Ah, muy bien, ahorita los vamos a ir a ver. Pásenle. Escuchen esta. Tigre, ¿cómo se llama esa que estaban poniendo ahorita ustedes? Esa que estaban tocando. Ahorita. Dale. Sempatehuala se llama. Esa. Pues aquí con música en vivo, haciendo calentamiento. ¿Cómo se llama? De San José. Ellos se llaman de San José. Es la comparsa de San José. Pero pues son muchos, miren. Entre niños. Bájale para que vean. La verdad nada que ver con otros destinos. Me quedo con San Martín. Soy tuyo. Venga. Está el monumento a la mamanina. Acá están. ¿Se están tomando una foto o qué? ¿Con quién?
Ah, pues ya están aquí para la foto, ¿verdad? Porque aquí mira para que salgan toda la mamanina allá de aquel lado. Vean el vestuario, esto es originalidad, aquí no hay imitaciones de nada, son nueve personajes, ¿verdad? Estos son los comanches. Rojo, comanche y comancha, ¿no? Vean qué bonito. Esto es San Martín Chalchicuautla, allá está el cole mayor, ¿usted es cole? Es cole viejo. A ver, venga, cole viejo, venga, sin máscara, venga. Venga aquí, cole. ¿De dónde la comparsa? ¿De dónde? Pues aquí estamos puestos para el otro año, si Dios quiere. Vamos a ponerlo, aquel cole más viejo. ¿Quién? Que yo, ese. ¿Pero es comanche ahorita? El comanche. Ah, me cole también. Pero como quiera, yo le deseo todos los festejos del año. Y vamos a seguir echando putazos. Vamos a seguir sacando la tradición, sacarla y darle un buen fin. ¿Ya? Bien, qué bonito, fueron a San Luis a participar. Estamos unidos, somos todos comanches, diablos, abuelos, estamos todos aquí. Ahorita están por allá, pero al ratito nos van a ver trabajando. Vamos a entrar más tardecita. Ah, muy bien, vamos a estar ahí pendiente. Estamos en el trabajo y le vamos a dar una buena demostración, si ustedes quieren. Él es el comanche, la comancha. Sí. A ver, vamos a preguntarle a él. El Miscahuili también se celebra aquí, ¿no? El Miscahuili. Ah, sí, Zacahuil. Zacahuil. Miscahuili. No, Zacahuil. Ese se come. No, Miscahuil es otro. Sí. Miscahuil es que ¿Tú eres el comanche mayor o qué onda? Es el comanche mayor. ¿Qué nos cuentas? Los comanches representan, son los guerreros de las comparsas. Sí. Son los guerreros de las comparsas, defienden a los malos espíritus. De los malos espíritus. Uno le baila para defender a los diablos. Los diablos son los malos espíritus. Oye, ajá, dime. A ver. No, a mí cuando hacen el paso, cuando agachan la cabeza y abren los brazos así como si fueran a volar, ese pasito no sé cómo le llamen ustedes, pero identifica mucho la danza de los comanches, ¿no? Sobre todo cuando es náhuatl. Se ven muy cabrones, se ven, o sea, bien bonitos. Mi respeto. Es que son los pasos que le avienta uno a los malos espíritus. A los malos espíritus que andan ahí, por ejemplo, los diablos se quieren llevar a los que están en las comparsas, a los integrantes de las comparsas. Entonces uno lo tiene que bailar con varios pasos diferentes. Y este chirrión, este que ven aquí, se truena. Uno lo truena porque somos el bien. Para el diablo son los malos espíritus. También trae su chirrión los diablos. Entonces, uno les baila de diferentes pasos. Y por eso los pasitos así, ¿no? Sí. Y luego agachan la cabeza con el penacho y se ve bien perro. Sí, porque le hacen uno así. Ajá, y abren los brazos así. Los brazos los abre uno porque a veces son las fichas. Pasa. Sí, para que esto luzca. Para que luzca sonar las fichas y es de que le abre el laberinto a los diablos. Perrísimo. De 100, ¿eh? Ahorita nos va a tocar a nosotros. ¿Cómo se llama la comparsa? San José. Okay. Miren la comparsa San José, traemos buenos pasos. Ahorita vamos a estar allá. No, mírame como soy, clávate. Ahí te voy a hacer los pasos de los buenos. Pasos. Vamos a subir. Muchas gracias. San Martín. Cuartel cuarto. Se nos murió el representante, pero estamos aquí. Duro. Y hay que darle. Todo esto va para arriba. Gracias. Vénganse por acá. Vamos. Por aquí. Por todos lados se encuentra la gente. Ya no se puede entrar más. Calculo que hay unas 5,000 personas aquí. Vénganse para acá. Sígueme, por favor. Lo que puedas tomar de aquel lado y lo que puedas tomar de este lado, por favor. Vamos por aquí.
Pasamos. ¿Cuántos participantes tiene esta comparsa? 300 más o menos. 300, gracias. Es herencia huasteca. Tenemos un problemita. 300 personas conforman esta danza. Es la comparsa de herencia huasteca. Comparsa herencia huasteca, son 300 participantes. Nada más una comparsa. Imagínense nada más, vénganse por acá, por favor. Vénganse por aquí. Por aquí vamos a pasar. Vénganse por aquí. Todos estos de mi mano izquierda son coles. ¡La caballa! No se desesperen, son cosas que pero bueno, pues nos escuchan, y que se escuche. Bien, pues miren, ya terminamos lo que teníamos que hacer, ya nos vamos de regreso. Espero que este video les haya gustado. Y bueno, aquí en este marco de San Martín, nos despedimos del Chantolo 2024. Aquí estaremos mientras Dios nos dé licencia, mientras Dios diga hasta aquí mero vamos a llegar. Suscríbete al canal si te gustó, si no, bueno, pues comenta, como quiera te vamos a contestar, ¿sale? Gracias, seguimos, gracias totales.